Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que iniciamos esta semana. Gracias a Dios por este lunes. Gracias a Dios por la bendición que hemos recibido. Gracias al Señor por su fidelidad y su misericordia. Vamos a darle gracias. Padre, estamos agradecidos contigo porque nos has bendecido tanto, Señor. Nos tomamos de tu mano y reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Bendice a cada persona que está escuchando y viendo, Señor, este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en Romanos 12. El viernes vimos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Pero ahora vamos a estudiar el 3 y dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios reparte a cada uno. Qué interesante es la carta de Pablo a los romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada. Y luego dice el 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Los cristianos tenemos que tener un buen concepto de nosotros mismos, pero no demasiado alto ni demasiado bajo. La exhortación se dirige a todo hombre que está entre vosotros. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. O sea, a todos los que estamos en la iglesia, que hemos conocido a Jesús. Entonces, todo creyente necesita trabajar con humildad. Muchas personas tienden a tener un concepto demasiado elevado de sí mismos. Muchos llegan a estar engreídos, a ser orgullosos, arrogantes. Se inflan con su importancia, con su apariencia, con su popularidad, con su posición. Se inflan con su capacidad, por los logros que han hecho, por sus riquezas, por sus posesiones, por sus opiniones, por su educación, por su bondad, por su título. Hay muchísimos que tienen en alta estima y piensan de sí mismos como mejores que otros. Y siempre están comparándose y dicen: yo soy mejor. Pero lo que Pablo nos dice, mis amados, es tener un buen concepto de nosotros mismos, pero pensar con cordura. La palabra significa con equilibrio, sano, estar en su sano juicio. Por tanto, la exhortación que se nos hace es a pensar de sí mismos sabia y centradamente, haciendo una evaluación justa y bien equilibrada de uno mismo y de sus capacidades. Hay que hacer una evaluación de nosotros mismos, pero debe de ser un juicio sobrio y equilibrado, no un juicio insano y carente de equilibrio. Entonces, ese es el énfasis: tener un concepto demasiado elevado de sí es un pensamiento carente de cordura. Pensar que uno es más importante que otro es conducta insana. Toda persona es importante ante los ojos de Dios. Cada persona es significativa e importante en el reino de Dios. Pero a veces tenemos una posición, tenemos un título en la iglesia,
como apóstol, como pastor, como maestro, como copastor, como director de la escuela de misiones o de la educación cristiana de los niños. Y eso nos hace creernos más que otros. Tener un buen concepto de sí mismo, pero piensa con cordura. Tenemos que tener eso. La número 2, las razones por las que debemos andar humildemente delante de los demás son claramente enunciadas. Primero, lo que somos y lo que tenemos ha venido de Dios. Ni siquiera lo hemos logrado. Dios lo ha dado. Dios lo ha dado. Es Dios quien repartió a cada uno la medida de fe. La palabra fe, en el concepto de este versículo, significa una fe eficiente o que obra, que incluye los dones y capacidades que Dios da a una persona. La fe y el impulso o confianza para usar esos dones. Tú y yo tenemos dones, pero hay que conocerlos. Hay que saber qué don tengo y cómo lo puedo poner a trabajar. Dicho en una forma más sencilla, una fe eficiente es la capacidad y el impulso que hay dentro de una persona para tomar el don y servir a Dios, para hacer su contribución a la vida y a la comunidad. Esto es otra forma de decir lo mismo. La medida de la fe es el don y el poder espiritual que Dios nos da a cada uno para hacer la tarea específica sobre la tierra. Fíjense cómo lo dice Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza de sombra de variación. Todo lo que tienes que es bueno viene de Dios. Entonces, ¿de qué nos creemos? Si todo viene de Dios y todo se lo devolvemos a Dios. Entonces, tenemos que ver lo que dice, que hemos recibido de Dios es siempre una medida solamente. Nadie tiene una cantidad total de algo. Nadie, solamente Dios. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios da dones a cada persona, no solamente a una persona en la iglesia, nada más al pastor, no, a todos, porque cada uno tiene el don de la enseñanza, el de servicio, el de misericordia, el de dirigir, el de predicar. Entonces, no podemos creernos más que otros. Cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su capacidad. Los cristianos genuinos son un cuerpo en Cristo Jesús. Y ese es el cuadro más hermoso de Cristo en las Escrituras, debido a su efectividad que usa con frecuencia. Los creyentes se pueden comparar con el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano tiene muchas partes y miembros, y no hay dos miembros que tengan la misma función. Qué interesante es esto. Entonces tenemos que entender eso. Dice, porque de la manera, dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada uno tiene su función. Los ojos son para ver, las manos son para hacer cosas y tocar, bendecir, la boca para hablar, para comer, la nariz para oler, para respirar, los oídos para escuchar. Pero cada uno es importante. No podemos decir, no, los ojos son importantes. No, todo, hasta el dedo chiquito del pie es importante
porque Dios ahí lo puso. Así que solamente cuando uno se conoce a sí mismo en forma precisa, porque si yo pienso de mí, no, pues soy bien buena, pero tenemos que pensar con cordura, ser honestos. Entonces, si tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos, intentaremos cosas demasiado grandes y terminaremos sintiéndonos frustrados. Si tenemos un concepto demasiado bajo de nosotros mismos, nunca hacemos todo lo que deberíamos de hacer, porque no puedo, porque no tengo esa capacidad, porque soy poquita cosa. Entonces, dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No nomás yo, mí, lo mío. Tengo que pensar en los demás y ponernos de acuerdo para poner a trabajar los dones. Mi don con el don de la hermana o la hermana. Y podemos hacer la obra bendita que el Señor nos mandó a hacer. Tenemos que tener esa capacidad de poder decir, si tú tienes este don, yo tengo este otro, vamos a trabajar juntos. En Lucas 14:10 dice, mas cuando fueron convidados, ve y siéntete en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás honra delante de los que se sientan contigo en la mesa. Y en Lucas 22:26 dice, mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Wow. Tenemos que tener un concepto bien equilibrado. Ni creerme mucho, ni creerme nada. Conforme a la fe que el Señor nos dio. Conforme a la fe que el Señor nos dio. Entonces, busquemos siempre tener un concepto equilibrado de nosotros, sin querer ver a la gente para abajo, ni tampoco verlas para arriba, en un concepto equilibrado. Y eso nos lo da el Señor, es un don de recibir lo que Dios nos da. Y damos gracias a Dios por esto que hemos aprendido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, por la palabra que hemos estudiado esta tarde. Que no tengamos más alto concepto de sí mismo, sino que pensemos de nosotros con cordura, según el Señor, según el don que tú nos has dado de fe. Que nos convirtamos, Señor, en siervos útiles y humildes para tu gloria y para tu honra y para tu alabanza. Gracias por cada persona que está escuchando. Bendícelos, Padre. Y cada vez que nos reunamos, que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. No tengan más alto concepto de sí mismos que el que debe tener. Los espero el miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.